Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Esta mañana analizaremos los resultados de la más reciente encuesta que corrió la UCA, la Universidad Centroamericana. Está con nosotros el director de la UCA, el padre Andrés Oliva. Bienvenido, padre, muchas gracias por estar con nosotros. Y Janet Aguilar, la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA. Es una encuesta importante porque de alguna manera mide la situación que está enfrentando la población salvadoreña, cómo se ha venido desarrollando el gobierno de Salvador Sánchez Serén, pero también preferencias políticas. En términos muy generales, yo le preguntaba a Janet, por ejemplo, si han medido municipios y me dice que no, ¿verdad? Ajá. Que han medido, que han hecho una medición más general, pero también sí se ha medido el tema, creo, de la capital específicamente, ¿no? Que es como la corona. Sí, pero bienvenida, Janet, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Muchas gracias, Romeo. Padre, siempre. También muchas gracias. Buenos días, Romeo, es un gusto estar pues, aquí. Para eso la entrevista, Janet, para que nos expliques cómo se corrió esta encuesta, cuál es la muestra, cuál es la metodología que utilizaron ustedes y qué es lo que le preguntaron a la población salvadoreña, si nos pones en contexto, por favor, sobre el resultado de esta encuesta. Bueno, en primer lugar es la tradicional encuesta de evaluación del año que el Ayudó por Tradición cursa, para conocer qué piensa la gente al cierre de cada año lectivo, de cada año en curso. Y en este caso, bueno, la encuesta se cursó entre el 16 y el 25 de noviembre a nivel nacional, a una muestra de 1.246 personas adultas, es decir, de 18 años a más, y cuenta con un error muestral de más o menos 2.8% y un 95% de confianza. La muestra, al ser una muestra nacional, también es representativa en los 14 departamentos del país, pero también es representativa por género y grupos de edad, es decir, que la muestra se diseña de manera que refleje fielmente la distribución de los grupos de edad y de género en el país. No es una encuesta preelectoral, eso es importante señalarlo. Se midieron, como es habitual, aspectos que tienen que ver con las simpatías partidarias, las alineaciones, cómo se están configurando, pero en realidad la encuesta estuvo centrada en conocer qué está pensando la gente sobre la situación del país al cierre del año, y también se midió, por supuesto, también la evaluación de la gestión del presidente. Preguntaron sobre el tema del voto cruzado, padre, le decía Janet, ¿no? Porque es un tema que está, digamos, sobre la discusión o en la discusión en este momento. De hecho, la Asamblea Legislativa, ustedes saben, por decreto, le confirió al Tribunal Supremo Electoral la responsabilidad de legislar sobre este tema o de por lo menos establecer el mecanismo de cómo se va a hacer el conteo de los votos. No sé si la gente conoce este tema y qué tanto, digamos, lo está acogiendo este tema del voto cruzado. La pregunta que se hizo es si la gente considera que el voto cruzado va a servir para mejorar la democracia y la libertad a la hora de votar. Y una mayoría, un 50 y pico por ciento, un 53% dijo que sí, ¿verdad? Que el voto cruzado iba a favorecer la democracia. Entonces, esa es la única pregunta que se hizo al respecto, y lo que da la impresión, pues, que la gente conoce, sabe a qué se refiere cuando hablamos del voto cruzado, y que lo ve como algo positivo. Lo que no preguntamos es si la gente iba a votar de esta manera. Que es una pregunta interesante, supongo que habrá tiempo de hacerle en otra encuesta, ¿no, Janet? Que si la gente va a votar por bandera o va a votar por voto cruzado o con voto cruzado. Sí, justamente, digamos, son temas que vamos a explorar en la próxima encuesta, que es una encuesta así ya propiamente preelectoral. Falta que se defina todo el mecanismo también de conteo, ¿verdad? Todavía está en debate en la Asamblea Legislativa al final cómo se va a proceder. Entonces, bueno, no quisimos ahondar, sino más bien medir el clima de opinión favorable o desfavorable ante esta reforma política. ¿Y la población lo ve favorable según la encuesta? Sí, 53% está de acuerdo, digamos, en que esto va a profundizar la democracia en el país. Difícil decir si la gente lo entiende o no entiende este tema, si sabe cómo va a votar o cómo. Yo creo que ahora no hay manera todavía de saber, porque como que no está definido la forma en que se va a realizar el conteo. Eso también puede influir en que la población lo utilice más o menos, ¿verdad? Yo creo que eso hay que esperar a la encuesta electoral que realizaremos, pues, en el mes de enero, y entonces ahí podremos explorar más sobre este tema. También es interesante en esa línea que la población ve muy positivamente que los consejos municipales sean plurales, ¿verdad? De 2/3 partes de la población está a favor de ese nuevo mecanismo que vamos a tener a nivel municipal con consejos municipales plurales, y eso goza de una aceptación importante entre la población.
Janet, comencemos con el tema de la percepción que tienen los salvadoreños respecto a la situación económica de inseguridad que vive el país, sobre el futuro, ¿no? El camino que va recorriendo El Salvador. ¿Qué tan positivo o negativo es la población respecto a estos temas? ¿Cuáles de las láminas te gustaría resaltar para que la gente tenga más información sobre lo que estamos pensando los salvadoreños? Sí, pues yo creo que nuevamente dos aspectos que configuran fuertemente la opinión pública salvadoreña al evaluar cada año en curso son los temas de delincuencia y de economía. En ese sentido yo creo que es importante darle énfasis a este tema y obviamente cómo eso está influyendo posiblemente en la evaluación de desempeño que la gente le otorga a la actual gestión presidencial. Un elemento que me gustaría destacar es que al finalizar el año 2014 hay un fuerte predominio de escepticismo respecto a la situación del país y que se expresa básicamente en una mayoría de opiniones que señalan que la situación o ha empeorado o nada va a cambiar. ¿Más que en administraciones anteriores del escepticismo o se mantiene el porcentaje de personas? En algunos ámbitos ha crecido, en otras se mantiene, digamos, un comportamiento similar al que registrábamos, por ejemplo, en 2011, al finalizar el año 2011, durante la gestión de Funes, pero en relación, por ejemplo, a los ámbitos económicos y de seguridad han crecido. La gente que considera que esto empeoró en comparación con el año pasado, ¿verdad? En relación a hace dos años cuando lo medimos de la misma manera. ¿Qué te parece si hablamos específicamente o revisamos las láminas que tienen que ver con la seguridad pública para ver qué cree la gente, dónde se está fallando? No sé si por ahí se contempla o se preguntó sobre el tema de la policía comunitaria, que sí, es un tema que está también de momento, ¿no? Que está en discusión. Pues sí, yo creo que es importante destacar que el tema de la delincuencia, la inseguridad, sigue siendo la principal fuente de preocupación pública entre los salvadoreños y salvadoreñas. Este tema no es nuevo. Hemos venido reportando una enorme preocupación. Sin embargo, al cierre de 2014 lo que vemos es que ha aumentado un poco la gente que señala que el crimen, la delincuencia es el principal problema del país, pero también han crecido en relación a hace 2 años aquellos que señalan que la delincuencia en el país empeoró, aumentó. Ahí la gráfica muestra como básicamente 7 de cada 10 consideran que en comparación con el año pasado la criminalidad aumentó en el país, mientras que solo 8% de la gente aseguran que disminuyó. Es decir, hay una apreciación muy negativa sobre este ámbito. De hecho, es el ámbito que sale, digamos, peor evaluado porcentualmente. El tema de la seguridad. Sin duda. Y cuando examinamos otros aspectos que tienen que ver con la victimización, es decir, cuánta gente sufrió un hecho delincuencial en el transcurso del último año, pues encontramos que ha crecido en más o menos 1.5 la gente que declara que sufrió un hecho delincuencial. Pero adicionalmente, más allá de este dato, quisiéramos resaltar que al igual que en 2012 preguntamos sobre la gente que ha sido obligada a abandonar su vivienda debido a amenazas de grupos delincuenciales. Y aquí lo que encontramos es que se ha duplicado en relación a 2012 el porcentaje de gente que señala que tuvo que huir o cambiar su lugar de residencia en el transcurso del presente año. Y tenemos también un 8% de la gente que declara que un miembro de su familia tuvo que huir fuera del país debido a amenazas. Oye, Janet, la lámina que vamos a hacer a continuación, padre, también su opinión respecto a este tema, el tema de la policía. Yo te iba a preguntar si en medio de esta incertidumbre y de esta desesperanza que la gente ve en el tema de la inseguridad, se puede ver alguna luz de esperanza, ¿no? Y cómo y por dónde viene. Si es, por ejemplo, la lámina que vamos a ver a continuación, el tema de la policía comunitaria, la que puede, digamos, dar esta esperanza de que se pueda dar un giro en el tema de la seguridad, padre. Pues como podemos ver en la lámina, ¿verdad? El 37.4% de la población considera que realmente la policía comunitaria mejorará la seguridad en el país en mucho, y un 22.6% en algo. Entre ambas, pues suman 60%. Un 60% de la población que opina que la policía comunitaria va a mejorar el tema de la seguridad. Yo creo que eso es un aspecto importante y además es de las pocas estrategias que se han comunicado de parte del gobierno en materia de seguridad en estos últimos... Solo un 17% dice que nada. Exactamente, ¿verdad? Es un grupo pequeño, pero siempre hay. Pero por otro lado también es interesante cuando se pregunta si la policía realmente protege
a la población o no. Y entonces ahí hay una visión de la población que la policía protege a la población, pero también forma parte y participa de la delincuencia en el país, ¿no? Y por eso se pide que es muy urgente la depuración de la Policía Nacional Civil. Tenemos un 89.9%, casi un 90% de la población, como vemos en la lámina, que piensa que es muy urgente o algo urgente la depuración de la Policía Nacional Civil. El 77.1% considera que es muy urgente. Entonces hay una percepción de la población que es necesario depurar la policía, que es necesario trabajar con la policía para apartar de la misma a aquellos miembros que están también involucrados con el crimen. Oye, Janet, ¿es difícil segmentar en qué sectores de El Salvador o de nuestro país o en qué departamento se siente más esta inseguridad? Si es a nivel rural o urbano, en donde la gente siente más inseguridad o siente que la seguridad no está funcionando bien. Pues en realidad lo que vemos a nivel de una tendencia general es que son los jóvenes, las personas de las áreas urbanas, las mujeres, las personas, digamos, de medianos ingresos, los que señalan que la delincuencia ha aumentado. Sin embargo, el sentimiento de inseguridad es un sentimiento bastante generalizado entre amplios segmentos de la población. No obstante, son estos grupos los que señalan sentirse, digamos, más inseguros. En el caso de los jóvenes, este es un patrón habitual y tiene que ver con los altos niveles de victimización que sufre la juventud en el país. Es generalmente el rango etario entre 18 y 25 años que declara, digamos, haber sido más victimizado, ¿no? Y eso se mantiene a nivel nacional. Encontramos, en contraste con la situación que estamos advirtiendo en el oriente del país, que hay una valoración más positiva de los residentes de la zona oriental del país en relación al resto de los salvadoreños y salvadoreñas en diferentes ámbitos, pero de igual manera más también positiva en el tema de la seguridad. De la seguridad y en diferentes ámbitos, la marcha de la economía. ¿Hay alguna explicación del por qué en el oriente del país la gente siente o tiene una percepción más positiva sobre el tema este? Pues fíjate que en el análisis de las últimas encuestas este ha sido un patrón bastante dominante. Los residentes de la zona oriental tienden a tener una valoración más optimista. Probablemente esto tiene que ver con que han sido depositarios o beneficiarios de muchos de los programas sociales que se implementaron con el gobierno de Funes y ahora con el actual gobierno. Pero también ahí encontramos una buena base de apoyo del FMLN, ¿no? Porque la ideología sigue también está mediando en las opiniones políticas. Padre, antes de ir a la pausa comercial, porque este es un tema que vamos a dejarlo y vamos a pasar a lo económico. A ver, sobre este tema de la seguridad, además de lo que es la policía comunitaria, ¿qué otros factores cree la población que pueden sumar a combatir la inseguridad que está afectando a nuestro país? Pues la verdad es que no hay otras respuestas. ¿Y es un factor que quita y pone gobiernos? El tema de la seguridad afecta mucho porque es lo que la población está viviendo a diario. Y de hecho hemos comprobado que la evaluación del gobierno de Salvador Sánchez Serén, las claves de la evaluación giran en torno a la seguridad y a la economía, ¿verdad? Y al tener las dos áreas con problemas, pues también por eso la evaluación no es positiva. Ya. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial. Regresamos en breve para hablar sobre la situación económica, que es el otro factor, lógicamente. Mire, cuando se combinan estos dos factores, inseguridad y situación económica, pues es una situación muy complicada, ¿no? Es una combinación letal, por decirlo de esa manera. Pausa comercial, volvemos. A ver, en la pausa comercial despejamos algunas dudas. Janet, eso es importante porque hay que decirlo, ¿no? En comparación a qué periodo, por ejemplo, o en qué momento, coyuntura del país, por ejemplo, cree la gente que la delincuencia ha subido. Porque los datos que me estaba dando el padre Andrea Oliva en la pausa comercial, padre, son interesantes, pues, ¿no? Antes de pasar al tema económico. En el año 2006, en la evaluación de año del 2006, en noviembre, teníamos que el 76.2% de la población consideraba que había aumentado la delincuencia en el país. Lo mismo ocurrió en el 2011, en noviembre, que también teníamos un 76.4% de la población que consideraba que había incrementado la seguridad.
Después baja con el fenómeno de la tregua a un 44.5%, en el 2013 ya sube al 56.9% y ahora en el 2014 tenemos 69%. Pero no es el dato más alto si tenemos una perspectiva histórica desde los últimos 14 años, donde los mayores incrementos de la violencia la población los observó en el 2006 y en el 2011. 2011 que gobernaba el expresidente Funes, ¿no? Vale. Janet, ¿algún comentario para cerrar ese tema de la inseguridad o de la delincuencia? Bueno, quizás señalar que ciertamente son los dos aspectos que más están erosionando la evaluación de desempeño del actual presidente, pero en este momento es más el tema económico el que parece incidir en una evaluación negativa y en cierta medida tiene que ver en que la gente se ha acostumbrado a esta situación delincuencial. Ciertamente esto ha venido agravándose, pero ya llevamos 10 años en esta situación y de alguna manera, digamos, la gente asume que esta es una cuestión heredada del pasado. En cambio, el tema de la economía, que como vamos a ver se ha incrementado de forma importante, sobre todo el reclamo en el costo de la vida, es un aspecto que aúna a la situación ya difícil de seguridad que tenemos. Bueno, ahí estamos viendo una lámina, digamos que es un poco hacia el futuro, como la gente cree que va a estar la economía en el país en el próximo año en términos económicos, cómo va a estar el país en términos económicos, ¿no? Pero cómo lo está viendo en este momento, Janet. ¿Cuáles son las cifras de la situación económica? ¿Cuál es la percepción que tiene la población respecto a este tema? Pues en relación a la situación económica, una opinión pública bastante dividida entre los que creen que la situación empeoró o que va a continuar igual. Es decir, hay cierto pesimismo e incertidumbre respecto al rumbo de esta situación. La economía familiar, cuando se consulta si ha empeorado, siguió igual o mejor, pues ahí cerca del 60% de la gente dicen que siguió igual. ¿Y lo vincula a las políticas del gobierno, de este gobierno que tiene más o menos poco más de 100 días, ¿no? Pues hay una cierta asociación, sobre todo, por ejemplo, cuando se consulta por las causas del aumento en el costo de la vida, que es uno de los principales reclamos de la gente. Se señala el tema del desempleo, seguido de la sequía que afectó las cosechas, pero también la falta de regulación del gobierno hacia los precios de los productos básicos. Los productos de la canasta básica, como el frijol, me imagino, el maíz, etcétera, ¿no? Eso ha tenido un impacto muy importante a la hora de valorar el aumento del costo de la vida. Son los alimentos, el 75% de la población, 3/4 partes de la población consideran que los alimentos han... ¿La gente cree que el gobierno debería tener más protagonismo en ese tema de los alimentos? Hay como una demanda, en la regulación de precios, entonces. Exactamente, de que el gobierno debería vigilar para regular los precios, para que los precios no se dispararan y se mantuvieran los alimentos asequibles a las posibilidades de la población, ¿verdad? Es uno de los elementos más importantes y eso está relacionado sobre todo con el precio del frijol, que como sabemos se ha disparado mucho en estos últimos meses. Claro, por eso la gente cree que el 74.9% cree que los productos y servicios tuvieron un aumento, ¿no? Un mayor aumento durante el 2014. Hablando de productos, supongo que ahí está este tema de los granos básicos, Janet. Sí, fundamentalmente es canasta básica, ¿verdad? Alimentaria, que es la dieta básica de los salvadoreños y salvadoreñas. Y obviamente cuando uno examina las cifras del aumento de la canasta básica en el país desde inicios del año, ciertamente ha habido un incremento de enero, por ejemplo. El precio de referencia de canasta básica urbana en el país pasó de $175 a 193 en octubre. Estamos hablando de un 10% de incremento de la canasta básica. Esto tiene un fuerte impacto en la clase trabajadora, dado que cerca del 80% del salario se destina a cubrir necesidades de alimentación. Entonces, sin duda esto está afectando la visión, digamos, negativa que la gente tiene hoy día sobre la situación del país, pero también se traduce una cierta responsabilidad al gobierno. Y al respecto es importante señalar que en diferentes encuestas, sobre todo evaluación del año, encontramos un reclamo de la gente a diferentes gobiernos en relación a la necesidad de que el Ejecutivo y en este caso también el Legislativo asuman un rol más preponderante en la regulación del control de precios. Esto lo veíamos en el caso de los hidrocarburos hace 7 años cuando empezaron a incrementarse abismalmente y ahora lo vemos también en el tema de alimentos.
Padre, ¿y es posible, y esta es una valoración ya de carácter de alguna manera político, es posible hacer una regulación de precios en una economía como la que tenemos en este momento, en donde si usted entra al tema de la regulación de precios, lógicamente va a venir una confrontación con el sector privado? Bueno, depende. O sea, de hecho, en Europa y en Estados Unidos hay regulación de precios en el tema alimentario, que es vía subsidios a los campesinos, a los productores, de manera que para que no suban los precios de los productos agrícolas, alimenticios, los gobiernos subsidian a los productores y de esa manera el costo de los productos de alimentación pues están mediatizados por este subsidio. Entonces no es algo que solamente realicen las economías socialistas o las economías más estatalizadas, sino que tenemos a unos gobiernos de la Unión Europea y a un gobierno de Estados Unidos que tiene una incidencia importante en el costo de los alimentos por la vía de subsidiar a los productores. Janet, hemos revisado dos aspectos importantes, que es el tema de la inseguridad y el tema de la economía, ¿no? Que hoy, por lo que estamos viendo, es una cifra que no favorece mucho a la actual administración. ¿Qué rescata la población de los primeros 100 días, si se quiere llamar de esa manera, o de lo que llevamos del gobierno de Salvador Sánchez Serén? Pues yo creo que en términos de logros, uno de los aspectos que más se señala nuevamente, al igual que en la administración pasada, es el tema de paquetes escolares y los programas de protección social, este tipo de transferencias económicas a sectores pobres. De igual manera se señala en menor proporción una mayor apertura al diálogo, ¿verdad? Esos son los aspectos que se destacan un poco más. Creo que también vale la pena insistir en la importancia del respaldo que en este momento le está dando la gente al tema de la policía comunitaria, como una vía realmente, en conjunto con otras políticas sin duda, para mejorar la situación delincuencial en el país. Creo que es fundamental que el gobierno sepa leer, sepa aprovechar este respaldo de la opinión pública, porque pues es fundamental ahorita, digamos, generar esa confianza, esa imagen, digamos, de una policía cercana a la comunidad. Esos son los aspectos más bien, digamos, positivos. En términos generales, cuando se formulan diversas preguntas sobre la gestión de gobierno, pues la gente tiende a dividirse. ¿De cómo está gobernando? De cómo está gobernando, la gente tiende a dividirse casi por mitades, entre los que lo reprueban y entre los que consideran que está desempeñando bien su papel. Oye, esto es un poco representativo del resultado de las elecciones, ¿no? Si se quiere ver de esa manera. Pues bueno, está dividida la opinión. De alguna manera mantenemos esa división, ¿verdad? Como fue en la última votación de la elección presidencial, y lo mismo veremos también en las elecciones municipales, que hay ese se refleja también división. Quizás un aspecto importante que se valora como positivo al final de este año 2014, y dado que ayer también estaba celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos, es que se ve un mayor respeto a los derechos humanos de la mujer, ¿verdad? Que el 54% de la población considera que ha mejorado el respeto a los derechos humanos hacia las mujeres, lo cual yo creo que es positivo y que debemos seguir en esta misma línea avanzando. A ver, regresando a esta lámina, Janet, ¿qué deducción podría sacarse? ¿Hacia dónde puede? Está como, digamos, en un punto de quiebre, ¿no? Porque este porcentaje que estás viendo ahí que dice, a ver, ni bien ni mal, que es un 18%, 18.6%, podría en determinado momento correrse a cualquiera de los dos bloques. Al 38.9% que dice que está mal, o al 39.4% que dice que está bien. Exactamente. Eso depende de las medidas y las acciones. Sí, pero vemos esta tendencia en casi todas las preguntas que formulamos en torno a la gestión presidencial. La gente tiende a dividirse casi en 40%, digamos, entre los que respaldan la gestión y lo desaprueban. Cuando se le pregunta a la gente si está haciendo bien las cosas en estos primeros 6 meses o las está haciendo mal, encontramos también resultados similares. Un 41% dice que está haciendo mal las cosas frente a un 32% que dice que las está haciendo bien. Sin embargo, cuando ya medimos un poco la imagen del presidente, ahí las opiniones tienden a ser un poco más positivas. Por ejemplo, más gente dice que su imagen ha mejorado. La imagen del presidente. La imagen ha mejorado y de igual manera
digamos, es interesante encontrar que 46% de la gente señala que el gobierno de Sánchez Serén representa un cambio positivo para el país, frente a un 39% que señala que es un cambio negativo. Entonces vemos que los datos fluctúan, pero que en términos generales hay una opinión pública bastante dividida en torno al desempeño actual del presidente. ¿Es correcto decir que la imagen del presidente le ayuda digamos, a la imagen que puede tener el gobierno en términos generales? Pues yo diría que de alguna manera esa imagen dialogante de una persona que escucha, que no parece buscar la confrontación, sino más bien los acuerdos y la armonía en el país, le está favoreciendo al presidente Salvador Sánchez Serén y por tanto da una imagen mejor del gobierno. Pero también hay una sensación, ¿verdad?, de que en estos primeros 6 meses como que el gobierno no ha puesto en marcha sus políticas y sus estrategias, quizás porque están más dedicados a la elaboración del plan quinquenal que a poner en marcha esos procesos de gobierno. Entonces como que hay una cierta expectativa de que en el futuro las cosas irán mejor, pero que todavía como que no ha comenzado. Estaba viendo un porcentaje en la lámina anterior, no sé si es la anterior, pero por ahí estaba viendo un porcentaje de la población que no es mucho, pero un poquito más arriba del 10%, que dice que todavía es muy temprano. Exactamente. Para precisamente hacer una evaluación o para ver si este gobierno va a tener un desempeño positivo o negativo, ¿no?, en los próximos 5 años. Encontramos todavía alrededor de un 40% de la gente un tanto condescendiente, como dando el compás de espera, digamos, para que esas promesas se concreten, ¿no? Yo creo que el gobierno debería de aprovechar este momento. Ciertamente han estado en una fase de planificación, pero la gente, dada la situación tan complicada que tenemos hoy día, necesita señales, necesita que se comunique, por ejemplo, hacia qué rumbo, digamos, se está orientando el país en este momento. Ok, mientras vemos la siguiente lámina sobre si cree usted que el gobierno va a mejorar o empeorar, padre, quiero preguntarle sobre lo siguiente, ¿no? ¿Qué tanto puede ayudarle al gobierno esta situación de la inversión que se está preparando en el país, que se supone que viene ya, que lógicamente tiene bases como para mencionar? A ver, me refiero al aeropuerto internacional de Comalapa, la ampliación, al FOMilenio 2, al puerto de la Unión, a la inversión en matriz energética, la inversión que dijo público-privada el vicepresidente de la República que estaría para ejecutarse en los próximos años. ¿Qué tanto puede cambiarle el rostro al país o la percepción de los salvadoreños respecto a este tema? O sea, yo creo que estas inversiones sin duda van a suponer recursos para obra pública, recursos para desarrollo comunitario, generación de empleo en el país, y esto sin duda va a tener una repercusión positiva para el país y por tanto se va a valorar positivamente como la gestión del gobierno capaz de llevar adelante estas inversiones. Todavía creo yo que todo está en veremos, pero si realmente se concretan y incrementan las inversiones y hay nuevos empleos, la generación de empleo es algo que es muy sensible en el país y hay muchas personas con la expectativa de conseguir un empleo. Siempre el tema del desempleo sale como uno de los elementos importantes a la hora de las preocupaciones de la población. Entonces la inversión ha de generar empleo y si se genera empleo, eso genera una visión positiva en la población. ¿Ha comunicado bien este gobierno? Yo creo que no. Veamos la siguiente lámina, porque, a ver, sobre la base de esto que está hablando el padre Andrea Oliva, ¿no?, y sobre los datos que estamos viendo a continuación, con el nuevo gobierno del país va a mejorar o va a empeorar o seguir tal y como está. Ahí están los datos mientras vemos esa lámina. ¿Ha comunicado bien este gobierno? ¿Ha comunicado o no ha comunicado? Bueno, yo creo que eso no lo preguntamos directamente, aunque el tema de falta de comunicación con el pueblo aparece señalado como un fracaso en menor proporción. Pero en mi opinión sí ha faltado una estrategia más clara de comunicación, de información a la gente. Creo que es importante también dar señales de esperanza en momentos tan difíciles. La gente necesita escuchar de sus mandatarios que están buscando soluciones, que hay medidas que van a ir orientadas a paliar la situación tan difícil que tenemos. Entonces creo que ha faltado en términos generales, no se ve claramente una estrategia comunicacional, sí alguna propaganda gubernamental en ciertos momentos, pero no se ve una estrategia coherente, consistente. Bueno, ahí está, mira, con el nuevo gobierno el país va a mejorar, va
a empeorar o seguir tal y como está? ¿Cuánto dice? El 35.7% dice que va a mejorar, ¿verdad? De alguna manera casi hay el doble de la población que piensa que va a mejorar respecto a la que piensa que va a empeorar. Ajá. Pero hay una gran mayoría, un 43%, que piensa que las cosas van a seguir como están. Pero en el peor de los casos, seguir como están, ¿no? Exactamente. Pero cuando se hace la pregunta a nivel económico, no es tan positiva la visión de la población, porque un 37.3% cree que va a empeorar, ¿verdad? Y un 21% que va a mejorar. Entonces, como que hay una perspectiva que en lo económico, al contrario de lo que decíamos antes, que vienen una serie de inversiones que pueden dinamizar la economía del país, de momento la población no lo ve. Por tanto, seguramente no conoce, ¿verdad? Porque no se han comunicado que estas inversiones pueden tener un efecto positivo en la economía del país. Supongo, Janet, que no se preguntó por carteras específicas, por áreas específicas, digo, o desempeños de ministerios. No, porque ¿verdad? no fue una evaluación de gobierno, se midió la confianza hacia las instituciones en general, ¿verdad? Y ciertamente lo que encontramos es que en la confianza hacia el gobierno central, a nivel general, se ha reducido un poco en relación a años anteriores, la confianza pública que le otorga a la gestión de gobierno, ¿no? Un dato que quisiera también destacar es que se ha incrementado el porcentaje de gente que desea migrar del país. Y cuando se cruzan los aspectos, las opiniones sobre el ámbito económico y sobre el ámbito delincuencial, es justamente la gente que ve un panorama más pesimista de incertidumbre en el área económica, la que tiende a señalar más que quiere migrar. Es decir, que el tema económico también sumado a la difícil situación de seguridad, pues está impulsando a que más gente quiera salir del país. Hablabas tú del porcentaje, que se ha medido el porcentaje de las instituciones, ¿no? ¿Sí? Es una lámina que vamos a ver a continuación, o vamos a ver si la podemos mostrar en este momento, en este monitor, para que ustedes puedan explicarnos esta lámina. Padre, porcentaje de personas con mucha confianza en instituciones y actores nacionales. Exactamente. La pregunta que se hace es ¿cuánta confianza tiene usted en estas instituciones, verdad? Entonces, la respuesta puede ser mucho, algo, poco o nada. Entonces, nosotros para medir nos fijamos en el porcentaje de la población que responde que tiene mucha confianza, ¿no? Entonces, vemos que la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas están en primer lugar, con más de una tercera parte de la población que sienten confianza. En tercer lugar está la Fuerza Armada, después los medios de comunicación y las alcaldías, y ya posteriormente vendría la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de Derechos Humanos, que tiene un nivel de confianza del 20%, y después ya viene otro grupo, el Gobierno Central, la Procuraduría General, el Tribunal Supremo Electoral, con otro 15%, la Fiscalía General está más abajo, un 13.6%, y eso también se contrastó con otra pregunta que se preguntaba si la Fiscalía General estaba cumpliendo con su papel, y realmente pues sale muy mal evaluada. 53%. Donde, ¿perdón? 53%. El 53% considera que no está cumpliendo con su papel, ¿no? Y después ya vienen los partidos políticos, empresarios y la Asamblea Legislativa que están... La Asamblea Legislativa, entre las instituciones que se preguntó, sale en el último lugar. En el último lugar, sí. Siempre ha estado ahí la Asamblea Legislativa. En realidad se alternan con los partidos políticos y la Asamblea Legislativa, que al final pues es lo mismo, ¿no? En términos de que, bueno, los partidos representan los intereses de la gente y en la Asamblea pues ahí se concretan, digamos, estas decisiones, pero... Confianza en la Fuerza Armada es interesante. Ahora mismo se estaba anunciando que se va a sacar más efectivos de la Fuerza Armada a labores de seguridad pública en el marco de estas fiestas. ¿Sigue teniendo el respaldo la Fuerza Armada de la población? Sigue teniendo un importante respaldo, aunque se ha reducido en relación a los últimos 2 años, 3 años, digamos. Más allá de eso, yo sí veo con preocupación que desde este gobierno se tiendan a continuar haciendo uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad. Padre, estas instituciones que menciona Janet y que acabamos de ver precisamente en esta gráfica, ¿no? ¿Son las instituciones claves para generar un cambio en el país? Digo, por el nivel de confianza que gozan, hablando de la Iglesia Católica Evangélica, hablando de los medios de comunicación, hablando de la Fuerza Armada, ¿no? Estas instituciones y las municipalidades, que no recuerdo en qué lugar estaban. No, estaban bastante bien posicionadas. Estarían en son las instituciones que tienen que
agarrar el Estado para generar un cambio? Pues yo creo que sí, ¿verdad? De hecho, algunas de ellas lo están haciendo. Sí. Las iglesias, hoy por hoy, en el tema del comunicar esperanza a la población y enfrentar la violencia con programas de prevención, son las que están trabajando más en esta línea. Por otro lado, pues a nivel local, las municipalidades tienen un papel muy importante. La población las ve como más cercanas, conocen más a sus autoridades a nivel local y tienen confianza. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para que las instituciones locales tomen un mayor liderazgo en la búsqueda de soluciones a los problemas que la población tiene, ¿verdad? Y yo creo que ese liderazgo ha faltado precisamente en temas como el tema de la seguridad pública, donde a nivel local se pueden hacer muchas más cosas y las comunidades verían con muy buenos ojos que los municipios ayudaran a buscar una solución al problema de la seguridad ciudadana. Janet. Quizás enfatizar en la importancia, por ejemplo, del rol que tienen los gobiernos locales en programas de gestión local de la seguridad, ¿verdad? Hasta ahora no hemos visto con claridad que se esté articulando una estrategia en donde los alcaldes, junto con otros actores estatales y de sociedad civil, asuman un mayor protagonismo. Esto, digamos, va a impedir en todo caso que el proyecto de policía comunitaria tenga el éxito esperado, porque la policía es un rol más que se suma en el contexto local a los esfuerzos que ya se están impulsando. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de la evaluación o la percepción en materia política electoral. Volvemos en breve. A ver, ¿qué tan interesada está la población en ir a votar a las próximas elecciones o en las próximas elecciones? Es una pregunta que siempre hacen sin duda las casas encuestadoras y usted va a ver la lámina en pantalla para que sepa los porcentajes y va a ver dónde se ubica usted, con qué porcentaje se identifica, ¿no? Si tiene escepticismo o no tiene escepticismo de cara a las próximas elecciones, con toda esta complicación que puede tener del voto cruzado y el voto por rostro, etcétera. Janet, esa lámina tú también la tienes ahí, ¿no? Sí, pues el 56.4% de la gente, cuando se le pregunta qué tan interesado está en asistir a votar en los próximos comicios, dice que está algo muy interesado, ¿verdad? Un 25% dijo estar poco interesado y el 18.6% nada interesado. En contraste con encuestas similares previo a las elecciones de 2012 parece haber crecido. Pero aquí podríamos estar hablando de un tema hasta de deseabilidad cuando se le consulta a la gente. Habría que ver realmente qué tanto entusiasmo está generando esta elección. Sin duda que en el plano de lo local hay un dinamismo, digamos, electoral mayor, ¿no? En el que la gente participa. Probablemente eso esté influyendo en la medida en que conocen directamente a sus candidatos que participan de las actividades políticas a nivel local, esté incidiendo en alguna medida. Y la siguiente lámina, ¿cuál es, Janet? En esta línea de la campaña política electoral o de las próximas elecciones. Pues, perdón. En realidad se midieron varios aspectos, ¿verdad? Además del tema de intención de voto, le preguntamos a la gente qué tan conveniente es que Arena gane las elecciones para hacer un equilibrio de poderes, y aquí nuevamente encontramos una opinión pública bastante dividida. 45% dijo que no le conviene al país que Arena gane y 43% dijo que sí le conviene. Al hacer la misma pregunta, pero esta vez aplicada al FMLN, si cree que le conviene al país que el FMLN gane las elecciones de diputados para que el presidente pueda tener, digamos, mayores apoyos en la implementación de sus políticas, aquí crece la gente que señala que no le conviene al país que el FMLN gane. 55.1% nos dio esta respuesta frente a un 38% que dice que le conviene al país que el FMLN gane las elecciones de diputados. Que esto más o menos es el reflejo de la situación que enfrenta el país. A ver, quiero decir, más o menos es el reflejo del porcentaje, ¿no?, que se dio en las elecciones anteriores. Sí, es reflejo de eso, pero también creo yo que es reflejo de
de lo que ha sido común entre las elecciones presidenciales. Correcto. Y las elecciones de diputados, ¿no? O sea, hay mucho temor a que un partido tenga un control total del poder. Entonces, una vez hay un partido que está en el Ejecutivo, la población piensa que si ese partido también controla la Asamblea Legislativa, entonces puede haber un control muy fuerte del poder, tener todo el poder en sus manos, lo cual puede ser negativo para el país. Entonces, se observa en el país que desde hace tiempo tenemos una tendencia a esos contrapoderes, de manera que si el poder ejecutivo está en manos de un partido, el poder legislativo no esté también en manos del mismo partido, sino que esté más distribuido para que haya un contrapoder. Oiga, padre, Janet, tenemos la lámina sobre el tema del voto cruzado, para que la gente la vea también, vamos a ponerla, por favor, ahí está en pantalla, elegir a candidatos de diferentes partidos en las elecciones legislativas. ¿Es un avance para la democracia? Ustedes ya lo decían, ¿verdad? Es con el tema que abrimos, ahí está el 53% de la población dice que sí es un avance para la democracia, está de acuerdo, y un 37% en desacuerdo sobre este tema de elegir a candidatos de diferentes partidos en las elecciones legislativas. Es una cuestión de madurez política también esto, ¿verdad? Sin duda, yo creo que el país, el sistema electoral está siendo puesto a prueba en la medida en que tienen que reaccionar, digamos, de manera más efectiva. Hasta ahora vemos que más bien desde la Asamblea se ha dilatado la decisión de cómo se va a operativizar este nuevo procedimiento. Janet, ¿quién gana las elecciones según esta encuesta de ustedes en la capital? ¿Cómo están los números rápidamente antes de ir a la radio 102.9? Pues no hicimos medición en ningún municipio, ni en la capital, es una encuesta nacional, con lo cual los datos no se pueden, digamos, inferir o hacer inferencias estadísticas a nivel de la alcaldía de la capital. Sin embargo, se preguntó a nivel nacional quién consideraba que era el mejor candidato para la alcaldía capitalina, y aquí a nivel nacional, 46.3% de la gente señaló a Bukele, el 13.4% dijo que era Edwin Zamora, 3.8% Walter Araujo, 2.3% Fito Salume y 1.7% Roberto Cañas. El 22.2% de la gente, que es importante, no los conoce, pero porque obviamente fue un sondeo a nivel nacional. Bueno, vamos a ir con Tony Cabezas en la radio 102.9. Si hay otro dato, ahí lo compartimos también con los radioescuchas de la 102.9. Tony, saludos. Romeo, qué gusto saludarte a ti y a tus invitados que, bueno, hemos conocido esta semana, comienzan las encuestas en ruta hacia marzo y creo que la UCA pues tiene datos muy interesantes, ¿verdad?, que han estado compartiendo esta mañana. Así es, mira, Tony, también sobre la evaluación del desempeño del gobierno ha sido esta encuesta, y ahora mismo Janet está compartiendo algunos datos sobre cómo la gente va a votar, ¿no? Según esta encuesta de cara a las próximas elecciones. Bienvenida, Janet, si Janet, y el padre también. Padre Andrea Oliva, muchas gracias, nosotros. Tony, un saludo a usted y su audiencia. A nivel de partido político, Janet, ¿cómo están los porcentajes? O padre, ¿cuáles son los porcentajes en este momento? Bueno, pues a nivel de partidos políticos, sí, si todo El Salvador fuera un solo municipio, correcto, ¿verdad? En la elección municipal, el FMLN tendría el 30.8% de los votos y Arena el 29.1%, Gana el 4.9% y después el PCN, el PDC, correcto, con el 1.4%. ¿Verdad? Entonces es una... A nivel de municipalidades. A nivel municipal. ¿A nivel de diputados? A nivel de diputados cambia un poco la cosa, y si fuera una sola circunscripción electoral, todo el país, el FMLN tendría el 29.8% y Arena el 30.9%, Gana el 4.3% y el PCN el 1.5%. ¿Estas elecciones se reafirman a Gana como la tercera fuerza, hoy por hoy? Hoy por hoy sí, aparece, digamos, como la tercera fuerza. No obstante, digamos, es importante señalar que, tomando en cuenta el error muestral, prácticamente los datos pueden fluctuar, digamos, hacia arriba o hacia abajo, de manera que lo que tenemos es que las intenciones de voto se dividen casi en tercios, digamos, para los dos principales partidos. Tengo una pregunta, una duda más bien. ¿Por qué se hace la pregunta a nivel general? Como que para los alcaldes, por ejemplo, tomando en cuenta que El Salvador es como una circunscripción, dice usted, una sola circunscripción nacional, y no de manera puntual en San Salvador, en Santa Tecla, en Soyapango. ¿Por qué se hizo así? Bueno, en realidad es una muestra nacional en primer lugar.
con lo cual, digamos, abordamos a la gente en los 14 departamentos del país, en zonas urbanas y rurales. En ese sentido, digamos, el dato lo que refleja es la opinión a nivel nacional para poder hacer inferencias estadísticas de cómo se está comportando la gente en términos de preferencias partidarias a nivel municipal. Técnicamente lo que procede es hacer una muestra adicional, ¿verdad?, que permita bajar el margen de error y decir, digamos, con propiedad, los capitalinos en Santa Tecla, en Santa Ana, la gente se está inclinando por X o Y partido. Claro, y es que esta es una encuesta, no es una encuesta preelectoral esta que ustedes han hecho, ¿no? No es una encuesta preelectoral, está bien en enero, pero me decías. además hay que hacer una muestra adicional. Por ejemplo, en las encuestas preelectorales, habitualmente para las elecciones legislativas y municipales, se hace una muestra adicional en San Salvador de alrededor de 500 encuestas más, de manera que nos permita bajar el margen de error. Hoy por hoy no se pueden hacer inferencias con estos datos a nivel ni departamental ni municipal, sí a nivel regional, pero eso tiene que ver, digamos, con que la muestra es una muestra nacional. ¿Cuál es el dato que más, de toda esta encuesta, que más les ha llamado la atención? Porque bueno, ustedes hacen estudios constantemente, Janet, padre, pero que ustedes digan, puchica, este dato está interesante. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Pues yo creo que uno de las preguntas que nos ha llamado más la atención, no porque no lo esperábamos, sino porque seguimos en un país fuertemente polarizado, es que cerca del 80% de la gente está a favor de que la gestión actual apoye, por ejemplo, la investigación o el impulso de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la guerra. El 80% de la gente está a favor de que la Fuerza Armada abra sus archivos para contribuir a investigar los casos de los miles de desaparecidos durante la guerra, y de igual manera el 75%... Ese porcentaje ha cambiado, porque antes sí había, digo yo, una polarización en torno a eso, ¿no, padre? Bueno, había habido una, pero en los últimos años hemos ido observando que la población quisiera que se conociera el pasado, que se hiciera justicia y que por tanto es importante derogar la ley de amnistía, es importante que se realicen las investigaciones al respecto de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el país. Pero también un dato interesante es que el 69% de la población está a favor de una reforma fiscal progresiva que grave más a las personas que más tienen. Lo cual también es interesante porque vemos que en temas de reforma fiscal ha habido mucho temor, no se ha avanzado mucho, hay la oposición de Arena y de los empresarios, pero en cambio el 69% de la población sí estaría de acuerdo con una reforma fiscal que fuera más progresiva y en la que colaboraron más los que más recursos tienen. Muy bien, Tony. Romeo, hoy nos acompaña, les quiero hacer una pregunta. Bueno, ya terminaron, ya estamos en la recta final del año. ¿Van a tener algún día de vacación, padre, Janet, Romeo? Ya saben, van a tomar algún descanso, porque aquí está el ministro de Turismo con nosotros, José Napoleón Para Duarte. que hagan turismo, ¿no? Pues para que se haga turismo interno, ¿no es así, ministro? Buenos días, Romeo, buenos días, padre, Janet. Un saludo, buenos días. Buenos días, ministro. Pues, ¿qué les recomendaría rápidamente? Si van a hacer Lo turismo, que pasa vayan que, a este lugar. Romeo está muy triste en estas vacaciones. Parece ser que no ha tomado su tiempo. Debe de irse a ver el túnel de San Andrés, el túnel Maya, que acabamos de pasar esa información. El día de ayer acabamos de estar inaugurándolo. Qué bueno. Vamos a lanzarlo en Alemania, en España, en Italia y en Londres. Y también vamos a darlo en los Estados Unidos. De tal manera que va a ser una gran oportunidad para los salvadoreños y para los turistas internacionales conocer. Lo interesante es que usted puede observar todo aquel construcción que se hizo a través de esta civilización, la manera como lo hacían y por supuesto cómo ellos manejaban los materiales, el tipo de piedra y la parte arquitectónica. De tal manera que están invitados. Les felicito como siempre, muy seria la encuesta. Siempre la preocupación, aprovecho la oportunidad, padre, porque todos los salvadoreños siempre estamos pendientes de las encuestas que ustedes hacen en la Universidad Católica, y tenía una curiosidad. Usted hablaba de que el 80% de las personas en este momento les gustaría
que se abrieran los archivos del pasado. ¿Y qué otros datos importantes tendrían ustedes sobre el conocer qué tanto la población está en esa orientación? Complica esa pregunta del ministro de Turismo, me complica tanto por cuestiones de tiempo. Pero yo creo que solo para reafirmar el dato, padre, así en 30 segundos, ¿no? Sí, pues tenemos que el apoyo a investigar las violaciones a los derechos humanos del pasado es el 78.2% de la población que pedirían que el gobierno de Salvador Sánchez Serén facilitara estos aspectos. También que el juicio a los responsables de la masacre en la UCA siguiera adelante es el 75.4% de la población. La apertura de archivos es el 77.6% de la población, ¿verdad? O sea que sí hay un apoyo mayoritario a que estos aspectos se ministro, resuelvan. y si está viendo la pantalla ahí de Canal 12, ahí está la cifra que está reafirmando el padre André Oliva. Muchas gracias, Excelente. Tony. Padre, un abrazo también para usted. Janet, ministro, también para usted. Un saludo al ministro también. Hasta luego. Ok, Hasta también luego. ustedes. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Sustanciales Romeo. datos, Gracias, importantes Romeo. datos. Muchas gracias. Nos vamos a ver en enero, probablemente, ¿no? Febrero. Janet. En febrero, en enero se sí. corre para publicar en En febrero. enero se corre Ok. porque tenemos los plazos legales. Correcto. Muy bien. Gracias a ustedes. Breve y regresamos. En el último plazo legal. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.